Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. ¿Qué tal, queridos hermanos? Para mí es una alegría el poder seguir compartiendo con ustedes temática de formación que les permita vivir su fe católica en plenitud, no solo como cristianos practicantes a medias, sino como aquellos que conocen lo que celebran, lo que viven en su fe. En nuestra fe católica no solo celebramos los sacramentos, misterios de nuestra salvación, sino que la Iglesia nos ha proveído de otro tipo de devociones y particularidades que nos permiten a nosotros vivir plenamente nuestra fe cristiana. Y una de esas grandes devociones populares ha sido la recitación continua del Santo Rosario, los misterios de nuestra salvación, de la vida de nuestro Señor Jesucristo en compañía de su Santísima Madre, la siempre Virgen María. Pero es muy poco lo que a veces conocemos sobre el rosario, de forma tal que hay incluso dentro de nuestra fe católica personas que, diciéndose devotos de la Santísima Virgen María, ni siquiera conocen esta práctica de fe. Me he acercado a personas que rezan continuamente el rosario y les he preguntado sobre el origen de esta oración y la desconocen. A otros que los veo recitando las Ave Marías y Padre Nuestro que contienen esta oración y no saben ni siquiera cuáles son los misterios que componen al Santo Rosario. Qué hermoso es cuando nosotros sabemos, entendemos, conocemos, comprendemos aquello que creemos. Y creo que el rosario, siendo un medio de fe piadosa fundamental en la vida de muchas familias, debe ser algo que también tiene que ser conocido. Por eso quiero traerles a ustedes este conjunto de pequeños capítulos que les permita a ustedes conocer qué es el Santo Rosario, cuál es su historia, su origen, cómo rezarlo. Y para ello he desarrollado una temática basada en diversas fuentes en las que apoyo la investigación que he realizado sobre este tema, para poder llevarles a ustedes a profundidad material que les permita conocer mejor esta devoción popular. La mayor parte de la información ha sido obtenida por medio de fuentes como la Biblioteca Católica. También en diversos libros de fe que permiten conocer algo sobre este tema. Siéntanse libres siempre en corroborar esta información o incluso en aumentarla, porque a pesar de que esta investigación me ha tomado cierto tiempo, no quiere decir que abarco la totalidad de lo que pueda decirse respecto a las diversas temáticas que planeo abordar. Les presento ahora cuál será el temario general sobre este tema. Vamos a hablar sobre la historia del Santo Rosario, tanto en la Iglesia occidental como en la Iglesia oriental, especialmente la Iglesia griega, uniata, y también los cismáticos. En un segundo momento vamos a hablar acerca de la historia del instrumento que usamos para rezar el rosario, instrumento que a lo largo del tiempo ha venido a devenir en llamarse igual que la oración que recitamos con él.
Es decir, a este instrumento que está conformado por cuentas le llamamos a veces rosario, aunque de suyo ese no es el nombre del instrumento. Vamos a aprender sobre él. Historia de la cuerda de oración. Y vamos a ver cómo se ha pasado del comboschini al rosario. ¿Cuál es el uso de las cuentas en las oraciones? ¿Cuál ha sido el uso de este instrumento también entre paganos y musulmanes? Vamos luego a pasar a analizar y estudiar el Ave María en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración que va conformando esta devoción cristiana. Pasaremos luego a hablar de la importancia del Santo Rosario y compartir una breve historia sobre esto. Luego haremos algunas menciones que han hecho los romanos pontífices acerca de la oración y la devoción del Santo Rosario, para hablar propiamente en un siguiente momento sobre los papas y el rosario, de una forma un poco más explayada. Pasaremos luego a hablar sobre el Papa Pío V, que instituyó la esencia de la configuración actual del Santo Rosario, el cual ha tenido muchas modificaciones, como lo iremos viendo. Continuaremos viendo los elementos esenciales que constituyen el rezo del Santo Rosario según el Papa Pablo VI. Luego, hablando sobre el Papa Pablo VI, vamos a tocar la temática de el Santo Rosario es verdadera oración evangélica. Pasaremos a hablar acerca del Papa Juan Pablo II, que ha amado tanto esta devoción de piedad popular, y la incorporación que la hace de los misterios luminosos al rezo del Santo Rosario. Luego hablaremos del modo de cómo rezar el rosario según el Papa Juan Pablo II. Pasaremos a tocar el tema sobre las 3 Ave Marías, aquellas que muchos rezan al inicio o al final del Santo Rosario. ¿Qué hay sobre ese tema? Vamos a tocarlo. Vamos luego a abordar la temática sobre el Santo Rosario en el directorio sobre la piedad popular y la liturgia. ¿Cuáles son los principios y orientaciones que aparecen ahí? Y diremos algo sobre la historia y explicación de las letanías lauretanas, que muchos suman también al Santo Rosario, pero que no forman una parte constitutiva del mismo. En un siguiente momento vamos a hablar sobre la relación del Santo Rosario y la liturgia desde la perspectiva de su santidad el Papa Pablo VI. También esta misma temática de la relación del Santo Rosario y la liturgia la vamos a presentar desde la óptica de su santidad el Papa Juan Pablo II. Santos, ¿verdad? Estos romanos pontífices. Presentaremos en un siguiente momento cuáles son las objeciones al Santo Rosario. ¿Por qué se habla en contra de esta oración o de la repetición que se hace de la Ave María, etcétera? Luego miraremos que el Papa Pío XII recomienda el rezo del Santo Rosario en familia. Y vamos a decir unas cuantas cosas sobre este tema. Continuaremos luego con la recomendación que va a hacer también su santidad el Papa Juan Pablo II sobre el rezo del Santo Rosario en medio de las familias. Después pasaremos a hablar sobre de cómo recitar piadosa y fructíferamente el Ave María y el Santo Rosario según San Luis María Griñón de Montfort, este santo que ha amado profundamente a la Santísima Virgen y que nos ha regalado obras como, por ejemplo, La verdadera devoción a María Santísima, este tratado tan hermoso, llamado también Preparación para el Reinado de Jesucristo.
Veremos después las 15 promesas que acompañan a quienes reciten la oración del Santo Rosario, así como, en un siguiente momento, cuáles son las indulgencias con las que esta oración ha sido bendecida por la Iglesia y cómo podemos ganarlas. Después, tocaremos el tema sobre las devociones afines al Santo Rosario, para finalmente acabar con una propuesta en cuanto al modo de rezar el Santo Rosario. Estas son las temáticas que quiero abordar y que me propongo llevar a cabo junto con ustedes para poder regalarles información clara, precisa y concisa, fundamentada en la historia y en el magisterio de la Iglesia, sobre el Santo Rosario, que nos permita conocer de un modo más eficaz esta oración, rezarla de una manera más profunda y consciente también, y que podamos obtener de ella un mayor fruto para gloria de Dios. Acompáñenme entonces en esta hermosa travesía, llena de fe, de piedad, de historia y de conocimiento, y que sea la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Rosario, la que nos acompañe durante todo este trayecto. Que ella interceda por nuestras familias y bendiga esta formación que vamos a tener. Que Dios me le bendiga a todos ustedes. Ave María Purísima, sin pecado concebida.